En el programa de liderazgo hemos incluido una serie de exposiciones, y esta es una de ellas, sobre la importancia del legado. Y vamos a partir del análisis del ser humano como un ser multidimensional, biológico, psicológico, social y espiritual, en una forma integral. Es un ser integral en donde vamos a concentrarnos más en la dimensión espiritual, porque es la que tiene más relación con el legado. Entendida esta dimensión como la capacidad inmaterial pero real de trascendencia del ser humano, que se proyecta fuera de sí mismo en tiempo y en espacio. Esto quiere decir que puede ser a distancia, sin necesidad de un contacto físico, porque por razones de tiempo vivió años antes y no se conocieron las personas, pero dejó un legado de tal forma que se transmite a otras personas en otras latitudes y en otros momentos. La dimensión espiritual permite darle sentido y propósito a la vida, y por encima de las dificultades que afecten las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Aún en las peores condiciones, si hay una dimensión espiritual que permita tener un propósito y un sentido de lo que se quiere hacer, se sobrepasa cualquier tipo de dificultades. Y uno de los ejemplos más emblemáticos en la historia de la humanidad es el caso de Viktor Frankl, que él lo expresa en su libro El hombre en busca de sentido, en donde señala pues que quien tiene el por qué vivir supera cualquier desafío, supera cualquier dificultad sobre cómo vivir. Entonces el punto está en que al tener un porqué encuentra el cómo, y asimismo pues señala que la vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y por la falta de propósito. En este aspecto entonces nosotros tenemos que conectamos la dimensión espiritual con el sentido, con el propósito y con la trascendencia. Y así vemos que la trascendencia se conecta con el legado y vincula el pasado con el presente y con el futuro. Y la persona pues que desempeña cualquier cargo de gerencia, cualquier posición, debe estimular la búsqueda de las raíces del legado que recibió, sus propias influencias, que recibió tanto individualmente de sus maestros y también desde el punto de vista organizacional. Entonces debe buscar esas raíces de sus maestros y asimismo también escudriñar la historia institucional para sistematizar el legado que recibió de la organización. Debe promover como una política de la organización que se fortalezca la identidad institucional y se piense en el legado que debe dejar para el futuro, ya que de lo contrario sería un permanente recomenzar de cero y se perdería la memoria histórica, que es una de las cosas más graves que le puede pasar a cualquier persona y a cualquier institución. El legado entonces vemos que debe transmitirse, pero también debe recibirse. Es una cadena en la cual cada grupo de personas en un momento determinado constituye un eslabón de la cadena histórica. Esta es una obligación entonces individual y organizacional, el recibir el legado y el transmitir el legado. Mientras más alta sea la jerarquía, por supuesto que el alcance va a ser mayor, y también existe la responsabilidad individual que debe contribuir a construir el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo de la organización, que se puede transmitir por medio de refranes, de anécdotas o de relatos de cualquier tipo que insensiblemente pasa de una generación a otra en la misma organización. Y entonces yo quiero hacer, sin pretender agotar el tema, algunos comentarios personales sobre el legado en algunas situaciones de la realidad. Esta es una aproximación inicial. Y yo voy a comentarles aquí la vinculación que tiene la promoción de médicos de la Universidad Central de Venezuela de 1920 con
mi persona, y a su vez entonces cómo esto repercutió en el desarrollo de algunos programas. Concretamente voy a destacar el programa de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Y aquí vemos tres figuras en esta promoción de 1920 que marcó un hito en la historia de la medicina venezolana, y esas tres figuras son el doctor Luis Racetti, que fue profesor de estos grupos de estudiantes y a quienes los calificó con 20 por la excelencia del grupo de 15 estudiantes que egresaron en ese momento. Pero hay dos estudiantes ahí, dos egresados, que tienen vinculación con los programas nuestros, y es el doctor José Ignacio Baldó y el doctor Bernardo Gómez. Uno en el área de pulmón y otro en el área de corazón. Y así vemos cómo estos personajes tuvieron una gran influencia en lo que yo planteé para desarrollar dentro del programa cardiovascular, porque ahí vemos la cadena desde Luis Racetti hasta el último eslabón, en este caso en un trabajo de investigación que evaluó esta conexión, como a través de los doctores Bernardo Gómez y José Ignacio Baldó hay otra serie de figuras intermedias que de una u otra forma transmitieron el mensaje básico de la doctrina del programa de prevención y control de enfermedades cardiovasculares. Y aquí hay un comentario o una definición que hizo uno de los integrantes en un discurso que dio en la Academia Nacional de Medicina en diciembre de 1936, en donde define la figura del maestro, que es efectivamente el que permite que se continúe transmitiendo ese legado. Y es el doctor Baldó quien decía que maestro no es aquel que nos enseña, sino es el que logra moldearnos, el que sabe pasarnos un poco de su yo, y aquel a quienes nos vamos a sentir siempre ligados por una influencia que ha de ser mutua. Esto es precisamente uno de los eslabones que a veces son más determinantes para que pase una información, una conducta, un mensaje de generación en generación. Yo le voy a citar, además de esto, pues este ejemplo fue particularmente en el programa cardiovascular, pero cuando nosotros cumplimos, Acario cumplió 20 años, ya cumplimos 45, ¿no? Pero en esa oportunidad, cuando cumplimos 20 años, que fue en 1996, hicimos una serie de reflexiones que en cierta forma las transmitimos para que perduraran en el tiempo. Y señalábamos que al comienzo hemos adquirido experiencia y hemos aprendido lecciones. O sea, en esos 20 años pues adquirimos experiencia y aprendimos. Hemos construido el presente sobre las experiencias del pasado, ese es vigente todavía. Y hemos visto el futuro como consecuencia del presente. Hemos contado más con nuestro trabajo que con la suerte esperada. Y hemos entendido que para tener suerte hay que trabajar. Aquí hay una anécdota del doctor Gregorio Marañón, un médico español pues, de alcance universal que ha tenido mucha influencia en nosotros también, y es que en una oportunidad le dijeron, mire maestro, le dijo un alumno, usted sí ha tenido suerte en la vida, y él le contestó, es verdad, he tenido mucha suerte, pero no sabe cuánto trabajo me ha costado tener esta suerte. Otra lección es, hemos sabido aprovechar las circunstancias favorables y hemos mitigado y a veces revertido la acción negativa. Esto en cierta forma es la resiliencia. Nuestra organización en esos 20 años y en los siguientes también ha aprovechado circunstancias adversas y se ha visto más bien crecida en momentos de adversidad. Hemos cultivado la paciencia y la constancia y hemos descartado la precipitación y el desánimo. Esto es fundamental en el momento de gerenciar, en el momento de liderizar, y es algo que hay que transmitir a todos los integrantes de la institución, que debe prevalecer más la razón que la emoción, y hay a veces que darle tiempo al tiempo para que se den las circunstancias. Y una reflexión que hicimos fue que hemos aprendido que cuando se dice hemos, se aprende más que cuando se dice he. Esto en cierta forma pues involucra el trabajo en equipo, y es con lo que concluimos nosotros esas palabras. El trabajo en equipo con una visión de futuro compartida y con un proyecto de vida común ha sido la gran experiencia y la gran lección. De tal manera que con esto nosotros ya
tenemos dos ejemplos en donde un legado se ha ido transmitiendo. A continuación, yo quiero que veamos un video que el profesor Carlos Eduardo López nos hizo sobre es una fotobiografía, pero en ese video se ven una serie de mensajes interesantes que yo quiero comentar después que lo veamos, y ese fue proyectado recientemente. Esa es una faceta que he cultivado pues durante toda mi vida. No es que sea músico, es melómano, porque me gusta mucho la música, la disfruto mucho y toco acordeón, y realmente creo que es uno de los componentes de relax mío, la música. He hecho algunas incursiones en la composición, incluso el himno de la Sociedad Venezolana de Cardiología lo compuse yo. Y la disfruto mucho, pero no considero que soy un músico profesional, es un hobby. Yo nací en Barquisimeto el 18 de abril de 1946. Mi padre, Vicente Finisola, era italiano de la provincia de Salerno, y mi madre, Conchita Arcelli de Finisola. Había nacido en Valencia, Venezuela, porque sus padres a su vez eran italianos también, y se fue a los 2 años y medio de edad para Italia de regreso. Se conoció ya joven pues con un papá, pero ellos emigraron en 1931, en agosto de 1931, a Venezuela, fundamentalmente porque ya había vínculos en el país, porque los abuelos maternos míos habían venido a finales del siglo XIX. Tenían familiares en Anzoátegui, una hermana de mamá vivía en Anzoátegui, y eso fue un factor importante para que ellos seleccionaran venirse pues, para el estado Lara, específicamente para Anzoátegui. Vivieron 3 años en Anzoátegui, después en el Tocuyo, y posteriormente fueron a Valencia, duraron un poco tiempo allá y regresaron a Barquisimeto, que fue donde yo nací. Yo soy el último de 5 hermanos. En Nduaca tuve realmente varias oportunidades muy interesantes, porque ahí hice el curso de salud pública nuevamente en la Universidad Central, en la Escuela de Salud Pública, lo cual me dio una visión complementaria de la que ya traía en pregrado para la parte epidemiológica, de administración sanitaria, administración hospitalaria, la parte de salud pública, y me conectó mucho con la vida real de la comunidad, y ahí aprendí una gran lección, que es la importancia de la gente en cualquier proyecto, que para mí fue después muy importante. Y yo empecé algunos proyectos en Nduaca, y concretamente uno de los que empecé fue el proyecto de la atención cardiovascular en el medio rural. Tuve mucho contacto con sanitaristas y clínicos y cardiólogos y neumólogos de mucho prestigio. Me ha gustado hablar siempre con gente mayor que yo y con gente de más experiencia, porque esa es una fuente inagotable de conocimiento. Entonces ahí tuve mucho contacto con todo este grupo de personas que fundaron incluso el ministerio, y que ellos después me siguieron acompañando en este proyecto que nosotros desarrollamos. Pasa el tiempo, concluyo cardiología, y nuevamente, aunque se me presentaron muchas oportunidades de irme del país y quedarme en Caracas, pero yo había tomado una decisión de que yo era muchacho, que yo pensaba residenciarme y vivir aquí en Barquisimeto. Me han preguntado por qué. Bueno, porque es la ciudad de mi vivencia y porque me gusta, por un argumento que es contundente, yo me siento bien aquí. Total que vuelvo a regresar a Barquisimeto, y empezamos en
el año 76 con este proyecto del programa cardiovascular. Sitio donde yo le puse ese ingrediente, porque los otros compañeros míos no le pusieron ese ingrediente, sino pues el componente fundamentalmente de gobierno, que es el Ministerio de Sanidad, que fue el componente de la Asociación Comunidad Humana, que fue ASCARDIO, que es una asociación civil sin fines de lucro que apoya pues todo este proyecto. Y bueno, fue un experimento interesante porque a lo largo de todo este tiempo es el único sitio donde se desarrolló de esta manera. O sea que el proyecto de ASCARDIO funcionó bien, ya ha pasado la prueba del tiempo y terminó siendo lo que ahora llaman emprendimiento social solvente, que tiene el interés social por encima del financiero, pero que tiene que mantenerse. Ha sido un proyecto que, basado en esa concepción de la importancia de la comunidad humana, bueno, ha permitido que esto se mantenga en el tiempo gracias a la gente. Y pues ASCARDIO en este momento es uno de los centros de mayor prestigio en Venezuela, que forma personal, médicos, especialistas, profesionales de enfermería, técnicos, en general una actividad muy variada, porque ese es uno de los puntos claves nuestros, la formación del recurso humano. ASCARDIO, como lo puede percibir cualquier persona que llegue aquí, además de que es un centro de alto nivel académico y de alto nivel tecnológico, y con una muy buena atención médica y vienen pacientes, como puede ser cualquier centro, tiene varios detalles que la diferencian. Uno es que hay mucha conexión con el arte. Hay una frase del profesor Gregorio Marañón, español, del Calcio Universal, que es que la ciencia y el arte se unen en la búsqueda de la verdad. Entonces nosotros le hemos dado especial énfasis también a la parte artística. Nosotros tenemos en la parte de extramuros algunas obras de arte, tenemos un museo del corazón que pretende dar cierta idea de la historia del desarrollo pues, de la cardiología como especialidad, del corazón como fuente de inspiración. Estamos con el proyecto de hacer una especie de museo anatómico con piezas, que ya tenemos las piezas. O sea que esta parte artística es algo que caracteriza a la institución, que lo diferencia de cualquier otro ente. Pero hay otro aspecto interesante aquí, que es que la conexión con la naturaleza. Nosotros le hemos dado especial énfasis a que la parte estructural, las edificaciones se mezclen con la parte de vegetación. Nosotros estamos ubicados en el sur de la ciudad, pero que en la zona posterior a las instalaciones nuestras hay todo un bosque que llega hasta la carrera 19 y viene del Valle del Turbio. Entonces eso es una belleza, ese es un ventilador que está prendido todo el día y uno parece que está fuera completamente de la ciudad, es una conexión con la naturaleza. Los pacientes pues hacen ejercicio, la misma comunidad nosotros le damos para continuar contribuyendo a la ciudad y al país donde uno vive, en el campo donde uno está trabajando. El doctor José María Vargas, padre de la medicina venezolana y presidente de la República y rector de la Universidad Central de Venezuela, en una oportunidad cuando regresó a Venezuela, le dijeron que en 1835, yo lo único que le pido a los venezolanos es que cada uno haga lo que le corresponde. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, lo que nos corresponde en el sitio donde estamos, en el momento en el cual estamos, y bueno, creo que eso es lo que nos va a permitir ver en el futuro pues, los frutos. En el video que vimos hay varios mensajes interesantes que se pueden extraer del contenido del mismo. Y uno es el que tenemos, el que vemos en la lámina, sobre la naturaleza, el arte y la ciencia son perspectivas de la vida que se complementan. Yo
pensando de dónde me llegó a mí esa influencia para plantear pues el diseño de lo que nosotros tenemos ahora, en donde se combina la infraestructura con la naturaleza, con esculturas, pinturas, con el arte en general. Y bueno, en la Universidad Central de Venezuela tiene esas condiciones. La Universidad Central de Venezuela tiene un jardín botánico, tiene vegetación en diferentes áreas y tiene obras de arte muy emblemáticas, combinadas pues con las diferentes instituciones en donde se desarrolla la ciencia y la academia en general. Esas cosas, por supuesto, que pasan insensiblemente y le llegan a una persona que en un momento lo aplica, y uno debe buscar de dónde, bueno, salió o de dónde le llegó eso. Por supuesto que hay muchas cosas que la integra en una forma diferente, innovando, pero hay otras que llegan pues, de una forma insensible por cualquier vivencia que haya tenido. Y esto es algo que hay que destacar. En ese mismo video también se observan otros aspectos muy interesantes en relación al legado. Y es que yo menciono ahí el momento del inicio, en 1971, cuando empezamos en el programa cardiovascular en una forma muy incipiente. Aún yo no era cardiólogo en Duaca. Y bueno, hubo que esperar un tiempo, como decíamos hoy, hay que tener paciencia, en 1976 cuando iniciamos, y bueno, transcurren 45 años y tenemos la institución que hoy existe y que estamos proyectando también hacia el futuro, y que este programa de formación de liderazgo forma parte de esa preparación hacia ese futuro. De tal manera que todo esto pues está conectado una cosa con la otra, y no es que surgen a veces de una manera inmediata, no. Yo señalo mucho que en materia de salud pública, en materia de construir organizaciones de salud, bueno, el que ofrezca que eso se hace de la noche a la mañana es un mentiroso. El que crea que eso se le va a hacer, bueno, es un ingenuo. Y el que pida que se hagan esas transformaciones de inmediato, realmente ignora el tema, porque en materia de salud pública hay que consumir tiempo. Hay que consumir tiempo, y si nosotros nos damos cuenta, iniciamos el embrión en 1971, y en el 2021 tenemos 50 años, y es en el 76 cuando nace el programa en la región centro-occidental y en Lara particularmente. Y ahí señalo también otra enseñanza, otro legado, que es el único sitio donde se le agregó un componente adicional, porque esto formó parte del programa de descentralización en Venezuela, por supuesto, de la descentralización de salud y la descentralización de salud cardiovascular. Y se planteó desarrollarlo en diferentes regiones, pero el único sitio donde se le agregó otro componente fue aquí en Lara, y el componente fue la sociedad civil organizada. Y esa lección, como digo yo en el video, la aprendí yo en Duaca, la importancia de la gente, la importancia de la comunidad. Y eso es un legado que debemos nosotros permanentemente transmitir, porque el que le da la continuidad a cualquier programa es la gente que vive en el sitio. Y aquí es pertinente recordar la definición de Estado del doctor Ambrosio Oropesa, constitucionalista venezolano de gran trayectoria, que señalaba que los tres componentes fundamentales definitorios del Estado son el territorio, el gobierno y la asociación o comunidad humana. O sea que el territorio existe, los gobiernos son transitorios, pero la asociación o comunidad humana, no bípedos caminando en un territorio, sino la asociación o comunidad humana es la que le da esa sostenibilidad a cualquier proyecto. Entonces, de ese video hay muchos aspectos que nosotros podemos tomar como legado, que me llegó a mí y que yo lo transmití. Algunos ejemplos de legado para la gestión de la vida diaria. Repito, esto no pretende agotar el tema. Esto da para muchas conversaciones, en las discusiones posteriores lo podemos ampliar, y eventualmente en otra exposición. Pero ante las diferencias
es importante ponerse de acuerdo antes de actuar. Eso es algo que lo comentamos siempre. Cuando a mí me van a plantear algún problema, yo le señalo, yo lo tengo marcado en la Biblia, inclusive la primera carta de San Pablo a los Corintios, ante una discordia que había en Corinto. Usted sabe que Corinto era una zona, intersección de caminos, de mucho comercio, corrupción. Y entonces él le contesta: hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Esto es algo que yo insisto que es fundamental, ponerse de acuerdo. Y que, bueno, yo tomo una fuente autorizada como la que puede ser San Pablo, y lo señalo, pues que ese mensaje es fundamental, ponerse de acuerdo. Y eso hay que transmitirlo, que hay que ponerse de acuerdo para poder actuar. Ante el incumplimiento de algunas tareas, yo tengo también en las obras de Vargas, en el doctor José María Vargas, en mi oficina, y le digo: mire, cuando Vargas regresó en 1835 de un exilio forzado que tuvo, y el doctor José María Vargas fue presidente de la República y fue el primer rector de la Universidad Central de Venezuela. Cuando regresó, bueno, lo único que dijo, le preguntaron: ¿qué le pide al pueblo de Venezuela? Venezuela quiere que cada quien cumpla su deber. Nos debemos a nuestra patria y a sus leyes tutelares, que nos ordenan vigilancia y valor, y el tributo de cuanto sea necesario para salvarla, y al tiempo moderación y respeto de esos mismos principios que defendamos. En el fondo se sintetiza que cada quien cumpla su deber. Entonces, si nosotros vemos, ese es un legado que nos dejó el doctor José María Vargas, que nos pide que cada quien cumpla su deber. Ante el trato a veces que vemos inadecuado hacia los pacientes o los compañeros de trabajo, que a veces es motivo, pues, de discordia y de problemas, porque compañeros de diferente antigüedad o diferente jerarquía, o inclusive de similar nivel, pues no hay un trato adecuado, no hay un trato de mutuo respeto. Pero ante esto, nosotros tenemos una lección que nos da Luis Racetti. Luis Racetti nos dice, en su libro de deontología médica, nos dice: vete en cada enfermo un ser doliente que es necesario aliviar o consolar. Vete en cada compañero un hermano que puede errar como vosotros, también podéis errar. No pretendáis nunca fundar vuestra reputación sobre las ruinas de la reputación ajena, sino sobre la base de vuestra propia obra, honorable y digna. Conservad siempre la frente alta, las manos limpias y la conciencia tranquilo, y seréis felices. Eso nos lo dice el doctor Luis Racetti, que es un legado que nos deja de cómo aproximarnos a esta situación común. En su libro de deontología médica, pues, escrito en 1928, y él pone varias fuentes que soportan este pensamiento, y que es interesante porque el doctor Racetti vivió hace un siglo más o menos, pero es que él cita a varios personajes que vivieron hace unos cuantos siglos. Él señala, insiste, que esto lo proclamó Moisés desde la alta tribuna del Sinaí, como el símbolo de la paz y la concordia entre los hombres, hace más de 30 siglos. Esto lo dijo Confucio en el silencio de las misteriosas selvas de Asia, y enseñaba: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, y no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Los sabios de Grecia, los creadores de la civilización mediterránea, de donde deriva toda nuestra cultura: no hagas a tu prójimo lo que tú no quieres que él te haga a ti. Incluso los principios hipocráticos están: uno es la beneficencia y otro es la no maleficencia. Haga el bien y no haga mal. Jesús, en un hermoso momento, señala el doctor Racetti, y eso hace 20 siglos, en un hermoso momento de su vida y de su lucha, cuando el escriba doctor de la ley lo interrogó sobre los mandamientos, le contestó: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El mismo mensaje. Y Luis Racetti pone en ese mismo libro, hace un siglo, la regla de oro de la moral es: ama a tu prójimo como a ti mismo y no hagas a los otros lo que no quieres que los otros hagan contigo. Entonces este es un legado que, si uno escudriña en la historia, viene desde hace muchos siglos, y es si nos ponemos a ver, muy sencillo, pero hay que aplicarlo.
Hay que aplicarlo en la relación con nuestros compañeros de trabajo, en la relación con los pacientes, en la relación con todo nuestro prójimo. Y hacerle al otro lo que uno quiere que le hagan a uno y no hacerle lo que uno no quiere que le hagan a uno. Entonces, esto es un mensaje fundamental que nosotros debemos preservar en la institución. Y si alguien se sale de este camino, nosotros de una forma respetuosa, cada quien en el momento que ocurra, debe decirle, mira, vamos a tratar de tomar el carril otra vez, vamos a respetarnos mutuamente, independientemente de la posición que nosotros tengamos. Entonces es importante que en todas nuestras actuaciones, en todos los planos, desde el individual hasta el mundial, se piense en las consecuencias futuras que tendrá lo que se haga en el momento presente. Esto es importante, que nosotros pensemos en la institución dentro de 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. Parece muy lejos, pero lo empezamos hace 45 y los primeros pasos los dimos hace 50. Es necesario ubicarse en lo que yo quisiera tener o disfrutar como consecuencia de lo realizado por alguien antes de mi presencia. Entonces vamos a pensar qué es lo que nosotros queremos de la organización dentro de décadas. Todo lo que hemos conversado, y a mí me gusta a veces hacer síntesis, porque en el transcurso de la exposición uno puede perder el hilo, pero todo lo que hemos conversado nosotros lo podemos resumir en estas 22 palabras como legado. Hasta ahora, lo que creo que deberíamos llevarnos como legado. 1, hacer el bien. 2, no hacer el mal. 3, cumplir el deber. 4, ponerse de acuerdo. Y 5, dar a cada quien lo que le corresponde. Este último es un principio de justicia básico. Entonces, esto es un resumen de lo que nosotros debemos hacer en la práctica. La teoría es sencilla, la práctica es lo complejo y debemos hacer un empeño para llevarlo a la práctica. Yogi Berra, un jugador de béisbol norteamericano, que además de jugador de béisbol era filósofo de la vida, de esa gente que siempre tiene un refrán, un dicho, una máxima, que forma parte de la paremiología, que es la ciencia pues, de los proverbios, los refranes, las máximas, los dichos. Y él decía, desde el punto de vista teórico, la teoría y la práctica coinciden, pero desde el punto de vista práctico no. Y es verdad, desde el punto de vista práctico a veces es difícil llevar a la práctica estas pequeñas cosas que uno las resume en 3, 6, 20 palabras, 22 palabras. Entonces la tarea nuestra es, en este proceso de darle la importancia al legado, una de las cosas fundamentales es esa, es tratar de que todos estos mensajes lleguen a todos los trabajadores de la institución. Y esto en el fondo es la compasión que viene de compadecer, padecer con. Si llega un trabajador nuevo a una unidad, hay que ponerse en el lugar de una persona que llegó y ve toda una organización y por supuesto hay que ayudarlo. Si un paciente que no entiende bien o que por razones de edad se distrae, hay que atenderlo, hay que entenderlo, hay que ponerse en el puesto de él. Una persona que para llegar a la institución se tuvo que levantar a las 2, 3 de la madrugada y llegó medio dormida, hay que ponerse en el lugar de él para poder atenderlo lo mejor posible. Esa es la compasión, el padecer con, que es importante pues, en cualquier organización. Y esto es fundamental que nosotros lo recibamos y lo transmitamos. Lo transmitamos al que llega nuevo, lo transmitamos con nuestro ejemplo, con nuestro modelo, para que así podamos construir pues, la organización del futuro. A continuación vamos a dar un tiempo pues, para preguntas, comentarios y por supuesto que vamos a enriquecer esta introducción más desde el punto de vista conceptual y con algunos ejemplos pues, que ocurrieron de la vida diaria.